passear novamente, dar mais uma volta por outras localidades latino-americanas. E é muito bom porque poder estar no evento agora com a Paula Mastis, porque ela foi importantíssima ao longo de todo esse processo conosco, nos ajudando, nos orientando para a condução dos estudos da São Paulo Imaginada, os imaginários urbanos de São Paulo. Então, vai ser muito bom ouvi-la sobre Buenos Aires Imaginada e a presença da arte urbana, Paula Mastis da Flaxo, da Argentina, e vai ter como comentaristas a professora Marilena Proença e a professora Lucilene Cury. Então, agora, a pantalla é suya. Gracias, Cris. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá presente en este seminario. Voy a compartir pantalla y lamento que no hablo en portugués, pero sí entiendo perfecto portugués, así que podemos intercambiar. Voy a tratar de hablar despacio para que se pueda comprender. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, lo que les voy a compartir es esta integración o esta intersección entre los estudios de imaginarios, especialmente focalizado en el estudio sobre Buenos Aires, y el arte urbano. El arte urbano entendido como aquel que sucede en el espacio público. Y ahí lo vamos a ir viendo de a poquito. Primero contarles, tanto Buenos Aires como San Pablo, como todas estas ciudades que están acá, son parte del estudio de imaginarios que tanto se mencionó en las presentaciones, que comenzamos a soñarlo en el 2021, y bueno, ya estamos finalizando, que va a finalizar con una enciclopedia de las latinidades, que incluyen los estudios de imaginarios urbanos de todas estas ciudades. Esperamos que esté para marzo, abril, y esperamos también que pueda lanzarse en la ciudad hermosa de ustedes de San Pablo presencialmente, con una gran exposición. Ahí estamos viendo posibilidades, así que esperemos que eso suceda. Seguro va a suceder el año que viene, esperemos que suceda en el primer cuatrimestre, digamos, del año que viene. Dicho esto, me voy a concentrar en el estudio de imaginarios urbanos. El estudio de imaginarios urbanos de Buenos Aires Imaginada lo realizamos con estas personas que son parte del equipo. Bueno, me tocó coordinarlo a mí, pero parte del equipo son Cristina Aguirre, Lucas Delim, Natalia Felder, Lorena Marchetti y Miriam Priotti. Con ellos desarrollamos este estudio. Bueno, lo que les voy a proponer para esta exposición es un recorrido por 3 puntos. Uno que tiene que ver con, bueno, qué es los imaginarios. Ya se habló bastante, así que lo voy a hacer rápido, pero qué son los imaginarios desde la perspectiva de Armando Silva, desde 3 conceptos claves: ciudad imaginada, urbanismo ciudadano y fantasmas urbanos. Cuáles son los puntos de cruce y cuáles son las diferencias con el arte contemporáneo, focalizado especialmente sobre el arte urbano. Y el tercer punto, cuáles son las relaciones entre imaginarios y arte contemporáneo, en el caso de Buenos Aires Imaginada. Este tercer punto nos va a guiar por toda la presentación, y vamos a ir y volver todo el tiempo con esta relación, o eso voy a tratar, al menos. Después ustedes me dicen si lo logré. Entonces, el primer punto, con respecto a qué son los imaginarios urbanos desde la perspectiva de Armando Silva, lo voy a decir rápido porque ya se habló bastante de esto, pero dice Armando Silva: ubico la producción de imaginarios allí donde se hace dominante una condición estética, pero no como arte, sino dentro del proceso de las interacciones sociales, que como hecho afectivo se desarrolla de modo grupal y entonces a manera de interacción de sentimientos. ¿Qué es lo que diferencia los imaginarios urbanos? Y ahí vamos a establecer como una primera diferenciación,
con el arte público, con el arte urbano, ¿no? O con el arte contemporáneo en general, que en los propósitos, ¿no? Por más de que en el arte haya contenidos explícitos, políticos, sociales, y que cada vez más, desde mi punto de vista al menos, se le pide al arte que tenga en cuenta los contextos locales donde se produce, y que esos contenidos sean explícitos en las obras de arte, no necesariamente tienen que hacerlo, ni tampoco tienen que responder a nada que tenga que ver con lo colectivo. En cambio, los imaginarios, en cuanto a su producción, son formas de lo estético, los dos comparten lo estético en el sentido de la construcción desde lo afectivo, desde los sentimientos, y en el caso de los imaginarios, esa condición estética forma parte del cuerpo vivencial de cada sujeto. Esto quiere decir, son verdades asimiladas en los cuerpos, en los propios cuerpos de las personas que habitamos las ciudades, y es parte de nuestra experiencia. Entonces, los imaginarios, a comparación del arte, el arte, los dos producimos desde lo estético en el sentido de lo afectivo, ¿no? Pero el arte no tiene un propósito, tiene un propósito explícito de producción de arte, y en cambio los imaginarios está como dentro de nuestros cuerpos y nos hace movernos en esa interacción con nuestros medios y con las otras personas con las que compartimos los espacios urbanos, ¿no? Entonces, vamos a recorrer esta presentación a partir de estos tres conceptos claves de la teoría de imaginarios urbanos desde la perspectiva de Armando Silva. El primero es ciudades imaginadas. Las ciudades imaginadas, como dice acá, las ciudades son las mismas en las que vivimos todos los días. Sin embargo, les es inherente una cualidad en particular: responder a cómo son generadas colectivamente por sus ciudadanos en relación con sus pensamientos, memorias, deseos, y esto representa nuevas formas de construir la ciudad y nuevas concreciones de urbanismo ciudadano, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, en el caso de Buenos Aires, el estudio sobre los imaginarios urbanos de Buenos Aires, una de las preguntas tenía que ver con qué zonas o calles de la ciudad, este es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, qué zonas o calles del mapa de la ciudad lo relacionaban con la clase alta, con la clase media y con la clase popular, y este es el mapa visto desde estas variables, desde estas categorías de clase alta, clase media, clase popular, con esto que nos compartía Luz Helén, ¿no? con las desigualdades y con la globalización perversa que nos compartía, ¿no? Y bueno, acá, como venimos construyendo nuestras ciudades latinoamericanas, no porque tengan que serlo así, siempre puede ser de otra manera, sino como las venimos construyendo, las venimos haciendo con demasiada desigualdad. Bueno, y esto es parte de los archivos también de imaginarios urbanos, que la foto habla por sí sola, ¿no? Esta desigualdad entre edificios de una categoría y edificios de otra categoría, y que pareciera que los ciudadanos son de distinta categoría en función de dónde les toca vivir, ¿no? Otra vez, el mapa de Buenos Aires, pero visto desde otras preguntas del estudio que tienen que ver con cuáles son las zonas con mayor o mejor olor, que es este mapa de la izquierda, cuáles son las calles más limpias y más sucias, que es este, cuáles son las calles más alegres y más tristes, y cuáles son las calles más peligrosas. Y otra vez, ¿no? Se empieza a dividir las zonas de la ciudad en función de estas características que pueden o no tener que ver con análisis estadísticos oficiales, digamos, ¿no? Y vean que hay zonas que, digamos, las que de mejor olor, las más alegres y las más limpias son zonas similares, y lo mismo las más tristes, las de peor olor, las más peligrosas y las más sucias también coinciden, ¿no? Pareciera que en el sur de la ciudad de Buenos Aires convive todo lo malo, y en el más al norte
convive todo lo bueno, ¿no? Y ya se van ahí delineando esta ciudad imaginada por los propios ciudadanos, ¿no? Estas son preguntas que se hacen a los propios ciudadanos y en función de esas se armen estos croquis afectivos sobre la ciudad de Buenos Aires, que vuelvo a repetir, pueden o no tener que ver con condiciones reales. Esta palabra real es difícil para la teoría de imaginarios, pero pueden o no tener que ver con estadísticas oficiales. Eso, saco la palabra realidad si no digo estadísticas oficiales, ¿no? Digamos, y lejos de ser, que esto me parece muy importante, lejos de ser construcciones mentales que no tienen ninguna materialidad sobre las formas de habitar, sí tiene consecuencias, ¿no? Quienes viven en zonas identificadas como peligrosas, por ejemplo, en las villas, acá les decimos villas a las favelas, que ustedes le dicen favela en Brasil, muchas veces cuando van a buscar trabajo, por ejemplo, tienen que decir otras direcciones, porque si no, no los toman, ¿no? Entonces, cómo esa peligrosidad sobre un territorio, sobre una zona de la ciudad, genera materialidad sobre conseguir o no conseguir trabajo, ¿no? La segunda categoría tiene que ver con el urbanismo ciudadano. Dice, al ser una teoría de la expresión de los sentimientos sociales, los estados de las emociones, es decir, los deseos, los miedos o las esperanzas, constituyen el sustento para ver y vivir la ciudad física, ¿sí? Y acá cómo se construye en la ciudad de Buenos Aires un escenario que es identificado, un escenario de la ciudad que es identificado desde la encuesta de imaginarios urbanos, son los cafés, los bares o los cafés, ¿no? Acá tenemos como un montón de cafés y es el lugar de encuentro predilecto de los porteños y las porteñas, así nos decimos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y son los lugares donde nos juntamos a conversar, nos juntamos a estudiar, nos juntamos en reuniones de trabajo, nos juntamos a leer o simplemente a mirar por la ventana, ¿no? Y hay una diversidad de bares increíble por toda la ciudad de Buenos Aires, de todo gusto. Y estos cafés, hay 88 de esos cafés que fueron definidos desde el Estado como bares notables que es una categoría que creó, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por alguna característica en particular, o porque allí sucedieron hechos históricos, o porque allí sucedieron hechos artísticos, o porque ahí se juntaban no sé, los grupos de Florida y Boedo, que eran dos grupos de artistas o de escritores especialmente, cada uno en su bar. Hay 88 de estos bares, que son bares notables y son partes de circuitos turísticos y demás, y hay una diversidad increíble. Eso, digamos, es una composición que se hace desde, o una definición o una construcción que se hace a partir de este escenario urbano que es reconocido desde sus ciudadanos, ¿no? Este escenario de actuación para juntarnos. Pero también hay otro índice creado por dos personas, que es un índice donde, acá un clásico es tomar un café y 2 medialunas, es como un clásico, cuando te juntas en un café, es un café y 2 medialunas. Y este índice está creado por dos personas, por dos ciudadanos, que lo que hicieron fue recoger información de los cafés de la ciudad de Buenos Aires en función de cuán caro o cuán barato era tomar un café con 2 medialunas, que es un clásico acá, ¿no? Y les quiero compartir un videito. A ver, ¿cómo hago? Un videito, esperen. De cosas que pasan en los bares. ¿Se ve el video? Sí, un poco chico, pero vemos. Sí, ahora lo agrando, pero
Perdón que vienen las... Pau, no se escucha. ¿No se escucha? No. A ver. En el momento de compartir pantalla hay que poner clicar en compartir el sonido también. A ver. Acá. A ver ahí. Reitero, Juan Cruz está acá en el centro de la plaza donde están los músicos tocando. Eduardo, por favor, el padre. Un niño que se había perdido en una plaza. Que se apersone. Eduardo. ¿Dónde estás, Eduardo? Bueno, esto se hizo viral muy rápidamente. Contarles las cosas que pasan en nuestros bares, ¿no? Un niño se había perdido, había una banda tocando y se hizo viral muy rápido esa canción, y ahora ya no me la voy a poder sacar de la cabeza. Pero en fin. Bueno, miren la cantidad. ¿Ahora se ve la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, en Twitter, ¿no? Alcanzó 162.000 retweets, 8.700 retweets, perdón, 162.000 likes y 22.900 respuestas, ¿no? Como una barbaridad. Bueno, la tercera categoría que les quería traer es esta de fantasmas urbanos, que tiene que ver con la estética, ¿no? No pertenece exclusivamente al arte y cada vez anida más en las interacciones sociales. Así existen objetos que en algún lugar, por alguna cuestión en particular, desarrollan funciones estéticas y en otros no. Pensemos en los ready-made, ¿no? Clásicos de la vanguardia, de principios del siglo XX, ¿no? Como un objeto de la vida cotidiana, pasó a la institución arte y empieza a cumplir otro tipo de funciones estéticas que ya no tienen que ver con la utilidad. O sea que la estética no está en el objeto en sí, en su forma externa, sino en los sujetos que lo viven. Esto que está desarrollado o está identificado como estética relacional dentro de unos lugares y en unas circunstancias específicas. Y ahora vamos a ver cómo estos fantasmas urbanos funcionan en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto se puede ver mucho en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades. No sé si se ve en la foto, pero está tapiada con ladrillos la puerta de ingreso, ¿no? Y lo mismo las ventanas, con el miedo a que le usurpen la propiedad, ¿no? No hay nadie viviendo dentro y tapian las ventanas y las puertas, pero con ladrillos. Esta es una costumbre que tenemos acá en Buenos Aires, no sé si en otras ciudades
la Argentina o de otros lugares de Latinoamérica, los niños y las niñas se paran arriba del tren cuando pasan en los puentes, porque trae suerte, ¿no? Y pararse arriba de los trenes cuando el tren pasa por abajo trae suerte y todos lo hicimos cuando éramos pequeños o llevamos a nuestros hijos. Esta es una estatua, y cómo aparece, ¿no? Estamos hablando de los fantasmas, ¿no? Cómo aparece el fantasma del miedo en estas intervenciones ciudadanas, cómo aparece también el fantasma del miedo, la esperanza lúdica también, pero que tiene que ver con esa suerte mágica que está asociada a ciertas cábalas o a ciertas costumbres o ciertos rituales, ¿no? Como esta que pasa el tren por abajo y tenés suerte, o esta es una estatua que hay en el cementerio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, que si ven está toda oxidada, es una niña que falleció adolescente de 15, 16 años en un accidente con su perro. Los padres lo hicieron como en la tumba, una escultura, y ven que está toda oxidada. Lo único que no está oxidada es la nariz del perro. ¿La ven que está dorada? Eso tiene que ver porque hay una costumbre que se instaló, que es si le tocas la nariz al perro trae suerte. También, ¿no? Como estos fantasmas urbanos de la suerte mágica, porque le tocas la nariz al perro y tenés suerte, van generando ciertas costumbres en el habitar, ¿no? O este graffiti en una de las paredes que dice mucho, ¿no? Con esa pintura como chorreada y con la frase seamos felices, dice mucho más que solo seamos felices, ¿no? Cuando se le preguntó a la gente si practicaba alguna religión, el 80% dijo que no, ¿no? En la mayoría de las ciudades, si no me acuerdo mal, menos de estas 27 ciudades que formamos parte, la mayoría de las ciudades, el 80 o más porcentaje, dijo que no practicaba ninguna religión, a pesar que somos un continente, pareciera muy religioso, pero menos una ciudad, que si no me acuerdo mal es Popayán, de Colombia. Todas las demás dijeron que no practicaban ninguna religión. Pero después, en Buenos Aires, por ejemplo, en el espacio público aparecen muchos cultos populares. Además de las vírgenes, hay muchas vírgenes en las estaciones de tren, en las estaciones de subte, en las casas, en las puertas de las casas, en las fachadas. Esto en el espacio público, este es el Gauchito Gil, que es un culto popular más del centro del país, no tanto o no pareciera tanto de Buenos Aires, pero el Gauchito Gil aparece mucho en distintos espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires también, y vean que está como vivo, ¿no? Porque no es solo las flores están vivas, está esta palta, que es como una verdura, fruta, estas flores, ¿no? Esto está en una estación de tren central, que es Belgrano R, que es una de las zonas ricas, ¿no? Que se podría identificar como de clase alta, y está este culto popular bien en movimiento, ¿no? O esta costumbre de poner candados en las rejas, jurándose amores eternos o algunos deseos, ¿no? Estos fantasmas otra vez, ¿no? Y que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? No practicamos ninguna religión, o el 80% decimos que no practicamos religión, pero después somos muy cabuleros, así como confiamos mucho. Y estos son los amuletos, ¿no? Pedimos así, hicimos un rastreo de cuáles son los amuletos que llevamos en nuestras carteras, y vean que hay cruces, hay piedras, hay velitas, hay angelitos, hay anillos de familiares queridos que ya no están, y de todo un poco, ¿no? Pero bueno, amuletos que nos llevamos en las carteras o en los bolsillos cuando necesitamos alguna ayuda mágica. Así que pareciera que en la ciudad de Buenos Aires, los porteños y las porteñas somos bastante, no creemos en la religión o no practicamos religión, pero somos bastante creyentes. El segundo punto que les había propuesto en este recorrido era
cuáles eran los puntos de cruce y las diferencias con el arte contemporáneo, especialmente en el arte urbano. Bueno, mientras el arte moderno estuvo trabajando en el nivel de las formas individuales, el arte contemporáneo está trabajando en el nivel del contexto, del marco. Esto que decía antes de cada vez más se pide a los artistas que tengan en cuenta el contexto local de producción y que se involucren en temas de justicia social, desigualdades y demás, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo está bastante implicado o imbrincado con el contexto donde produce, ¿no? Entonces, en el arte, la estética o lo estético está vinculado a la esfera de los afectos, que decía antes, pero no necesariamente, si bien a veces toma estas cuestiones de los imaginarios, tiene libertad en su producción, ¿no? No necesariamente tiene que producir en función de imaginarios instalados, sino que puede trabajar sobre otros imaginarios. En cambio, los imaginarios, lo estético de los imaginarios, están los afectos y que se tornan cuerpo experiencial de cada sujeto y que a partir de los mismos habitamos en las ciudades, ¿no? La categoría de ambigüedad o de alegoría, si bien no es exclusiva del arte, le es esencial, ¿no? Cómo está, digamos, ya no está puesto el valor en el objeto en sí, sino lo que trae ese objeto. Y lo mismo en los imaginarios, no es en los imaginarios la nariz que se le toca al perro, no es el perro en sí, sino lo que porta esa posibilidad de tocar la nariz y que te traiga suerte, digamos. Entonces, tanto el arte como los imaginarios, lo material, el objeto en sí, ¿sí? El objeto que puede ser un espacio público también, digo, no solo objeto como lo entendemos más cotidianamente, esos objetos no son lo importante, sino lo que se le carga encima de esos objetos, que es lo mismo en el arte, ¿no? Eso comparten desde lo estético, tanto el arte como los imaginarios, esas relaciones con lo afectivo, ¿no? Esta es una performance que en el año 2001 acá en la Argentina hubo una crisis muy grande, entre tantas otras que tuvimos, pero esa fue grande, que los bancos se quedaron con los ahorros de mucha gente, etc. Empezó a aparecer masivamente, si bien lo había antes, pero masivamente, creció bastante, la gente en situación de calle. Entonces, este artista, a través de un proyecto que se llamó Proyecto Filoctetes, que es Emilio García Huevi, lo que hizo fue una mañana del 2002 desparramar muñecos hiperreales en el microcentro porteño de personas que parecían personas en situación de calle, ¿no? Y se movilizaron, llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia, llamaron a los bomberos, ¿no? Como que hubo mucho ruido en función de supuestamente estas personas que estaban en el centro porteño y que era en el marco de una crisis, ¿no? Esto que decía antes, cómo el arte empieza a comprometerse con sus contextos sociales, ¿no? El arte contemporáneo empieza a comprometerse con sus contextos sociales. Hizo esta performance, ¿no? Y fue un caos, porque en realidad después salió mucho en los noticieros, hubo mucha repercusión en los medios, desde una performance artística, ¿no? Una performance artística que lo que quiso fue buscar darle visibilidad a esto que estaba sucediendo con las personas en situación de calle, ¿no? Tanta visibilidad que después el artista no le gustó tanto, que él lo que decía era, bueno, pero es una performance de arte, yo no estoy acá para discutir, ¿no? Bueno, esas reacciones difíciles, pero bueno, nada, una acción artística, una performance en el espacio público que simulaba personas en situación de calle en el microcentro porteño, que daba cuenta
de un nuevo actor que se había acrecentado en números. Hoy hay un montón de personas, lamentablemente, hay un montón de personas en situación de calle y un poco lo naturalizamos. Yo hago el esfuerzo para que no, pero un poco lo naturalizamos. Pero en ese momento llamaba mucho la atención y hubo mucha repercusión en los medios, ¿no? Y lo llamaban a debatir y llamaban a sociólogos y antropólogos y a psicólogos sociales, etc. El proyecto Filoctetes, ante todo, dice, esto hay un archivo donde hay un montón de materiales de esta performance. El proyecto Filoctetes fue ante todo una irrupción estética en lo que lo artístico, lo poético, se mimetizó con la realidad para tomar de sorpresa aquello que precisamente estaba siendo intervenido, el espacio público. Y esto tiene que ver con, bueno, cuáles son las similitudes y diferencias, ¿no? Estamos en esa pregunta del recorrido, cuáles son las similitudes y diferencias que tenemos con los imaginarios, ¿no? Y esta performance, y ahora aparece una peregrinación con la Virgen de Copacabana en uno de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que es la Villa 31, ¿no? Que también se podría tomar como una performance artística, tanto una como otra, ¿no? Y se van sumando bailarines, músicos, y van recorriendo el barrio, llevando a la Virgen a las casas y las familias les van pidiendo milagros a esa Virgen, y se va sumando gente, y después sucede esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo otro que veíamos recién y esto, no? La diferencia la belleza de los trajes, ¿no? Del espacio público ocupado con un ritual, ¿no? Con una forma de ocupar el espacio público. Digamos, este no tiene función o no tiene propósito artístico, sino tiene un propósito social, de ritual, de una comunidad boliviana que vive en la ciudad de Buenos Aires, y que tiene muchos puntos en común con la otra performance, ¿no? El espacio público, comprometerse con su contexto local, pero tienen diferentes propósitos. Uno es una performance artística, solo que está en el espacio público y la institución arte no aparece, entonces suceden otras cosas que si esa performance hubiese sido, por ejemplo, en un museo, hubiese sucedido otras cosas. Lo mismo esto, ¿no? Si esto en el espacio público, esto en el marco, por ejemplo, hace un par de años se organiza Buenos Aires Festeja Bolivia, entonces hay un montón de desfiles de estos en la Avenida de Mayo, que es una avenida importante de la ciudad de Buenos Aires, hay un montón de estos grupos bolivianos que viven en la ciudad de Buenos Aires que van a bailar a la Avenida de Mayo, ¿no? Esa es una descontextualización de su origen, que tiene que ver con recorrer un barrio, las familias, y pedirles milagros a la Virgen de Copacabana, en este caso, ¿no? Bueno, el obelisco, que es ícono en nuestro estudio de imaginarios urbanos, es el lugar donde suceden muchas cosas, donde suceden las marchas de protesta, donde suceden los festejos de los partidos de fútbol. Cualquier partido de fútbol, aunque no sea cerca de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, van a festejar al obelisco. Las protestas, las marchas, hay muchas personas que viven en situación de calle actualmente, hay muchos robos, hay mucho tráfico, van los turistas a sacarse fotos a esto. El obelisco sale por mucho porcentaje como emblema en la ciudad de Buenos Aires. Y esto les quiero compartir cómo aprovecha en la esquina del obelisco hay un McDonald's. Y ese McDonald's, acá se ve el vasito, cómo aprovecha el emblema, este imaginario construido, y cómo también es un escenario urbano muy particular, el obelisco, por todo esto que contaba recién, y cómo aprovecha esta condición de emblema para pensar una publicidad en función de, que se las quiero compartir.
Hola, soy el McDonald's del Obelisco. Acá vi tantas cosas. La fiesta del 86 me la perdí. Todavía no había nacido. Bah, como muchos de ustedes. Pero en 20 y pico de años vi festejos de todos los colores. Recitales de todas las bandas. Fui testigo de lo impensado. También de unas cuantas agarradas. Incluso más de una vez la lié de Río. ¿Qué se le va a hacer? Pero lo del último mundial... no había visto nada igual. Se hasta parecían noticieros del mundo entero. Ahora arrancó otra esperanza, porque la mochila ya no está. Pero ¿quién no quiere más? Y cuando llegue otra alegría, acá voy a estar. Saltando. Bueno, saltando literalmente yo no. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Espero que no sean muy futboleros, pero vieron cómo aprovecha la publicidad un ícono como el Obelisco y el McDonald's ubicado en la esquina del Obelisco, ¿no? Ya termino, que ya estoy en tiempo, ya termino. Y arma toda su publicidad de ese McDonald's a partir de esta, ¿no? Dice buen día, decorado puesto, ¿no? Porque todas las marchas también van al Obelisco y ya le pusieron el decorado. U otra dice, quiero decirles, este es el payaso de McDonald's, quiero decirle a los hinchas de Boca que a media cuadra hay un Burger King y encima son hinchas de River, ¿no? La rivalidad Boca-River. O cuando Estados Unidos organizó la Copa América, dicen McDonald's del Obelisco, viendo cómo tienen que cerrar el Hard Rock por disturbios en las afueras del estadio, ¿no? El fútbol también como muy, muy presente en la Argentina, bueno, en Brasil también, por supuesto. Y para cerrar, tal vez la diferencia entre este arte contemporáneo y los imaginarios están no en su punto de origen, sino en sus distintos propósitos, ¿no? El arte lo hacen los artistas, están amparados o protegidos en esta interdependencia con la institución arte que legitima. La pregunta es qué pasa cuando esa institución arte, cuando el arte aparece en el espacio público y esa institución arte no está amparando, ¿no? Cómo se mezcla. Y en cambio los imaginarios son la realidad misma como construcción colectiva según los afectos e interacciones sociales. Y ya cierro, este es un edificio que está en Pueyrredón y Corrientes, y este es un poema de Baldomero Fernández Moreno, que es un poeta de principios mediados del siglo XX, que mi generación, por ejemplo, lo estudiábamos de memoria en el colegio. Bueno, después se los paso, los voy a leer porque ya estoy pasada de tiempo, pero dice 70 balcones sin ninguna flor, 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones sin ninguna flor. Hay sus habitantes, señor, ¿qué le pasa? Odian el perfume, odian el olor, el color. Y acá está que en realidad Fernández Moreno, que es el poeta, dijo muchas veces que ese edificio no era el que había inspirado ese poema. Incluso la nieta hace pocos años también dijo lo mismo, pero de todas maneras se organizan tours, por ejemplo acá el de TripAdvisor organiza tours a este edificio rememorando ese poema famoso de 70 balcones sin ninguna flor, y ahí aparece un fantasma urbano, aunque está negado desde la realidad, desde la propia voz del poeta, de todas maneras aparece en tours. Así que ahí, digamos, el fantasma urbano aparece cuando, a pesar de que la estadística o los datos concretos avalen otra cosa. Bueno, hasta acá llegué. Bueno, perdón que me pasé por el tiempo.
professoras Marilene e Lucilene, se puderem comentar. Começar, Lucilene? Não sei quem começa. Se quiser começar você, pode, Marilene. Depois eu te acompanho. Tá bom, então. Então, bom, parabenizar você, Paula, por essa apresentação, né, de Buenos Aires. A gente fica com muita vontade de ir a Buenos Aires, né? Essa apresentação tão linda. E, ao mesmo tempo, para mim, que venho do campo da psicologia, esse conceito, né, de imaginários urbanos que o professor Armando trouxe para nós é muito interessante, né, porque ele captura justamente essa dimensão, né, da relação, da interação que se constrói nos grandes centros e nos pequenos centros, né, onde você está, onde você vive, né, onde você constitui a sua relação cotidiana, né? Então, eu acho que traz essa dimensão que você vai mostrando para a gente, né, das crenças, dos afetos, até dos sentimentos negativos, né, dos maus sentimentos, dos bons sentimentos, né, daquilo que nós temos medo e daquilo que nós queremos destacar, né, e ao mesmo tempo desejar, né. Então, eu vejo que, para mim, quando eu comecei a participar dessa pesquisa, em 2021, eu comecei a olhar a cidade de um outro jeito, né? Me transformou, né, no sentido de pensar uma outra mirada, né, um outro olhar realmente para a cidade, podendo pensar nessa riqueza, né, de possibilidades e, ao mesmo tempo, de vida que existe nas contradições, como muito bem mostrou a Lucilene, né, na sua apresentação, nas contradições que nós estamos construindo juntos na cidade, né? Não é a cidade lá e eu aqui, né? Eu estou construindo esta cidade marcada por tais contradições, né? Então, eu acho que é uma pesquisa que, pelo menos, um tema, um conceito muito revolucionário do ponto de vista da concepção do urbano, né? Da concepção das cidades, né? Eu acho que há muitos conceitos hoje de cidade, né? Cidade educadora, cidades cidades inteligentes, né? Então, nós temos aí muitas tendências e muitas possibilidades de nós entendermos o urbano. Mas eu vejo que também dentro dessa perspectiva do professor Armando, a gente tem muito a dimensão etnográfica, sabe? Depois, se você até quiser contar um pouco mais para a gente sobre isso, mas eu acho que essa perspectiva antropológica, né, é muito forte de você poder se ver no interior daquele próprio objeto, né, que você estuda, e, ao mesmo tempo, de você poder até se misturar, né, se mesclar com este objeto, né, a ponto de muitas vezes até precisar se distanciar um pouco mais para poder compreender, né, ou como é que ele acontece, né. Então, eu acho que, para mim, essa perspectiva é uma perspectiva muito bonita, né, e muito interdisciplinar, né, nesse sentido de que você vai podendo compreender essa diversidade humana e de crenças e de situações e de culturas, né, e de tendências e de intenções, né,
que são tão infinitas, né? E que, por mais que a gente queira até dizer, a gente olha para uma cidade e pensa, né, em São Paulo, no homem de pasta, isso é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa totalidade, ou em Buenos Aires os cafés, né? A gente tem essa outra diversidade toda que você trouxe para nós e que também é capturada no interior da própria cidade, né? Então, acho que é muito lindo você ter uma teoria que te permita considerar essas dimensões, né? E outra coisa que eu queria destacar foi ter conhecido o professor Armando Silva aqui no nosso evento em São Paulo. Lamentamos muito que você não pôde estar conosco, mas vamos ter novas chances, né? Porque foi incrível ouvir dele, né? Como ele pensa os imaginários urbanos, né? Então, também tem essa, vamos dizer assim, essa identidade, né, dele com a sua temática, que ele não só fala, né, mas o corpo dele fala, né? Quando ele está ali, né, com a gente, explicitando essa teoria, né? Então, eu achei também isso muito lindo, né? Muito emocionante de tê-lo conosco, né? E de nós podermos vivenciar, experienciar também com ele o que são os imaginários urbanos, né? Então, é isso que eu teria para comentar e agradecer demais aí você por dar para nós esse presente aqui hoje à tarde. Obrigada. Gracias, Mariel. Bom, vou seguir, Cris, tá? Cris? Claro, claro, com certeza. Graças, Paula. Fabuloso. Acho que é uma expressão argentina. Fabuloso. Assim, você conseguiu fazer mostrar, né? Não fazer, mostrar uma coisa tão distinta, a diferença entre a arte e o imaginário, né? Com suas palavras e orais e com o seu texto, que a gente já conhece um pouco, né? Assim, e isso é muito bom até para o prosseguimento da pesquisa, né? Porque o imaginário, como você disse, é aquilo que está no espaço público e na cabeça das pessoas que se juntam, né? O cotidiano, na realidade é o cotidiano. E a arte que é outra coisa, é institucionalizada, a arte moderna, a arte clássica e outras coisas, né? Então, foi de uma clareza impressionante, Paula. A gente acompanha o seu trabalho de pesquisadora e a gente sabe como é muito importante o seu trabalho da pesquisa, e a gente que também é pesquisador e professor de pesquisa aprende muito com o seu jeito de mostrar o que é pesquisa. Agora, o seu texto e a sua fala são de uma clareza estonteante, porque fica muito claro o que é o imaginário e o que é o real, né? Quando você mostra os monumentos e você mostra o nariz, né? O nariz daquele cachorro que está gasto, né? Então, não é a obra de arte em si ou as crenças, mas é aquilo que o povo faz com aquele emblema, né? Com aquele... Já podemos chamar de emblema, né? Que é o caso do ícone da avenida maior do mundo, né? Parece que é a Avenida 9 de Julho, que você anda e nunca chega, vai de um lado e vai de outro, nunca chega, né? É uma coisa impressionante. Eu me perdi pelo menos umas 6 vezes indo e voltando pela mesma avenida. Então, é assim, como disse a Marilene, dá vontade da gente estar lá, mas, de qualquer maneira, você transporta a cidade para a gente, né? Então, que você saiba sempre que você tem esse dom da clareza de mostrar as coisas. Fabuloso, a única palavra que a gente consegue pensar, fabuloso. Graças. Gracias.